China y el maravilloso Oriente es una serie de 3 capítulos traída a ustedes con el patrocinio de la Embajada de la República Popular China en la República de Colombia. Y les damos gracias a ellos por apoyar este podcast y estas historias fantásticas que les estamos contando. Buenas, entonces zarpamos. Vamos a narrar hoy uno de los relatos que ha conquistado con mayor permanencia en el tiempo la imaginación. Los viajes ya propiamente dichos de Marco Polo. 15 años tiene Marco Polo, vamos a zarpar por la mañana, se escucha el crujir de la madera de los barcos, ahí en ese puerto de Venecia, a lo que será uno de los viajes más trascendentales en la historia y en la narrativa que uno se puede imaginar. Entonces salen y la idea es que ellos van primero que todo a hacer un encargo, ¿no? Acuérdense que les habían encargado aceite del Santo Sepulcro, lo que significa que tienen que pasar por Jerusalén, donde está el Santo Sepulcro, y después tienen que encontrar unos misioneros para llevarlos donde el Khan, para ver si es cierto que ese Dios es verdadero y porque dicen que algunas de las esposas del Khan eran cristianas. Entonces van a pasar por la fortaleza de Acre. Acre ya había pasado hace mucho tiempo las cruzadas. Acre es un cinturón de fortalezas que uno ve por Jordania y por Siria. Y ese cinturón de fortalezas que nos va a llevar, digamos, a uno de los lugares más impresionantes en Siria, con la lástima tan terrible de que ya esté tan golpeado ese país, el crack de los caballeros. Entonces, estas fortalezas, que además son deslumbrantes en la arena, porque están en el desierto y están entre el desierto y el mar, es como en los desembarcos de la época de las cruzadas. Entonces van a empezar por Acre, porque van a Tierra Santa. Después de Acre, entonces ellos van a irse para el estrecho de Hormuz, para ver si pueden hacer la ruta por mar, porque acuerde que son venecianos, por lo tanto son navegantes. Pero no se da, no se puede. Acuérdese que cuando uno emprende un viaje, muchas cosas van a cambiar del plan original y esto es parte de lo que va a cambiar, entonces eso no se va a hacer por barco. Entonces, ellos se van a ir por la ruta de la seda, que era de todas maneras la ruta por donde el mundo se podía ver entonces, y en un futuro no muy lejano se volverá a ver el mundo por la misma ruta de la seda, porque es un proyecto del presente y del futuro en este momento, como lo fue durante largo tiempo de los mongoles antes y después. Entonces, de la ruta de la seda hay que contar una serie de cosas. Primero, el origen de la seda. El origen de la seda era un misterio muy grande, porque nadie sabía eso qué era, de dónde podía salir un material tan núbil, tan hermoso, tan maravilloso. Eso llegó a ser moneda, eso llegó a ser todo, y la seda se deshace, entonces pues no es inflacionaria. Pero ¿de dónde salía la seda? Entonces la leyenda cuenta, esa la hemos contado antes, pero siempre toca porque si no, ¿de dónde va a salir la seda? De una muchacha y su madre que lloran terriblemente la partida del padre a la guerra. El padre parte a la guerra, pasan ya 2 años, no se sabe de él, y entonces la muchacha promete casarse con aquel que le traiga a su padre. 2 años después su padre siente el latido de ese llamado tan fuerte y se monta en un caballo brioso y va llegando hasta los brazos de su hija y de su madre, que lo esperaban con una ansiedad increíble.
Y después del encuentro maravilloso, el caballo relincha y relincha y relincha. Y relincha de una manera totalmente desasosegada. Entonces el papá le pregunta a la muchacha qué pasa y la muchacha dice es que yo prometí casarme con el que lo trajera a usted. Entonces me toca casarme con el caballo. Dijo, no, pero pues muy berraco casarse con el caballo. Entonces lo que hacen es que matan al caballo y ponen la piel del caballo sobre el césped. Y cuando ella va caminando, un día cerca de la piel se envuelve, la envuelve a ella, la sube a la copa de un árbol de morera, y la vuelve esta crisálida envuelta en esa piel, de donde se sacará la seda. Ese es el origen mitológico de la ruta de la seda. La manera como se esparció por el mundo tiene dos versiones. De la diplomacia de la seda se decía que los chinos cazaban a sus princesas, tenían unas princesas núbiles que eran como acuarelas, que parecía que no tocaran el piso con unas paticas chiquiticas. Entonces esas princesas que eran tan núbiles como la seda misma las cazaban no con el rey, no con el jefe de la tribu, sino con el hijo, para que la siguiente generación ya fuera chinizada. A eso se le conoce como la diplomacia de la seda. Ellos tenían una manera de ir, digamos, penetrando culturalmente los pueblos que los rodeaban, en la medida que lo pudieran, ¿no? Si ya se ponía muy áspera la vaina, pues hacían una muralla, pero había muchas otras maneras en que ellos lograban, de una u otra forma, influenciar los pueblos que estaban cerca de ellos. Entonces, en ese momento, cuentan la historia de una princesa. Hay dos versiones. Hay una versión de que a ella la iban a cambiar por un caballo y ella se sintió indignada por el trato que le daban, y entonces se llevó en su tocado, en su enorme tocado, se llevó la morera, los gusanos de seda, que de esa manera abandonaron China y el gran secreto que rodeaba a la ruta de la seda. Y hay otra versión que dice que el esposo de ella, en un acto de astucia, le dijo, pero usted ¿cómo va a hacer para tener estos bellos vestidos y toda esa cantidad de ajuares tan hermosos que lleva? Una vez que la seda se deshaga, usted no va a volver a China. Estas chicas nunca más volvían a China porque eran parte del pacto y de la diplomacia de ellos contra la seda. Y entonces en ese momento ella se pone los gusanos en el tocado y sale. De una u otra manera, la leyenda dice que salió en el tocado de una de las princesas que hacía posible la diplomacia de la seda. Entonces, la ruta de la seda se va a volver tan impresionante que es lo que va a unir a Oriente con Occidente. Por ahí fue que llegó el budismo. La India va a llegar a China a través del sueño del emperador amarillo, que soñaba con un hombre que le iba a traer una cantidad de ideas maravillosas. A través de eso van a esparcirse las grandes ideas, las matemáticas, el budismo, todo lo que junta, crea y suma a las civilizaciones se va a conocer a través de la ruta de la seda. Es tal vez lo más importante que hubo en el mundo antiguo. Recorrer sus vestigios ahora es increíble. Y resulta que la ruta de la seda era lo que le daba a China en esa época su enorme poderío. En los tiempos más gloriosos llegó hasta Nara, la antigua capital del Japón, y se extendía hasta Roma. Y los romanos, cuando conocieron la seda, siendo ellos tan titinos y tan elegantes, se inventaron la moda.
con la seda. Entonces esto era, mejor dicho, el lujo, era la seda en ese momento. Entonces esta ruta va a ser particularmente importante durante toda la antigüedad y en el momento de nuestro relato la ruta está bajo el dominio de los mongoles. Porque los mongoles han desarrollado una capacidad para someter a los pueblos sedentarios a través de una caballería imbatible, a través de 3 millones de caballos que eran capaces de movilizar, pero a través del estribo, porque al tener el estribo, ataba los pies al caballo, liberaba las manos, y como eran grandes arqueros, van a ser invencibles por los pueblos sedentarios. Así ellos van a ir conquistando muchísimos pueblos, y en ese momento ellos van a llegar a China y van a conquistar China. Entonces la China que Marco Polo se va a encontrar, como habíamos visto, esa China es bajo el imperio mongol. No es China propiamente, la Han, la Zhou, la de las antiguas dinastías, sino un periodo en el tiempo de la historia de China en la que los mongoles gobernaron. Y como los mongoles tenían como su máximo dirigente al Khan, por eso es que esto lo vamos a dividir en khanatos. Y la llegada de Marco Polo allá va a ser como una instantánea de qué estaba pasando en la historia de Oriente cuando él llegó. Entonces vamos a coger la ruta de la seda, evidentemente, ¿por dónde más nos vamos? Entonces, arrancando la ruta de la seda, nos vamos a los lugares donde Marco Polo empieza a describir, y el primero es el reino de Armenia. El reino de Armenia, actualmente hay 3 repúblicas, Georgia, Armenia y Azerbaiyán en el Cáucaso. La República de Armenia era parte de Anatolia y parte de lo que hoy es el país de Turquía. Ahí hay un problema severísimo porque la formación de la moderna Turquía implicó desmembrar a Armenia, y ahí es cuando se habla del genocidio armenio, y eso es un tema sumamente delicado en la historia de los armenios, pero eso fue mucho tiempo después, en el siglo XX. Por ahora, eso es un reino, y es un reino cristiano, poderoso, importante, porque acuérdense que están buscando la manera de encontrar misioneros, entonces van por los reinos cristianos. De hecho, Acre también lo era, porque pues es toda la parte cristiana de la cruzada para recuperar la Tierra Santa, que es lo que rodeó ese hálito de las fortalezas que veíamos en esa cadena de donde arrancamos. Entonces van a llegar al reino de Armenia, y dice que el reino de Armenia, la menor, posee grandes riquezas, y allí se elaboran los tapices más hermosos de todo el mundo, con colores extraordinarios y muchos paños de seda roja. A lo largo del viaje, él va describiendo las riquezas, los tapices, las joyas, porque él es un comerciante, ellos son comerciantes. Y por lo tanto, pues eso es a lo que ven las riquezas y las abundancias, además porque son verdaderamente maravillosas en todas esas zonas. En Armenia queda el monte Ararat, y el monte Ararat es un lugar, digamos, un lugar místico del mayor poder, porque se dice que fue el lugar donde quedó estancada el arca de Noé después del diluvio. Inclusive para referirse a la historia de los armenios se habla de Ararat. Eso se convirtió en un código casi para poder hablar del mundo armenio, es Ararat. También estuvo en Georgia, por lo que les digo, estos son el Cáucaso. Ahí estamos en ese punto entre el Mar Negro y el Mar Caspio, ahí está el Cáucaso. Entonces, después del reino de Georgia, no sabemos exactamente si va directamente a Georgia o lo menciona, porque muchas veces en los relatos él va mencionando lugares que no sabemos exactamente si estuvo allá o no, pero sí son parte de su relato. Y después va a llegar a Irak, y ahí va a llegar a Mosul, a Bagdad y a Basora. En Irak nos tenemos que detener un poquito nosotros también en el relato, porque es que resulta que Irak en ese momento era un lugar de un florecimiento, de una grandeza, de una maravilla. Era el califato de Bagdad. Bagdad era una ciudad impresionante. Allá quedaba la universidad, y en la universidad es donde está uno de los 8 ejemplares del Corán Osman. O sea, Bagdad era la locura, y acuerde que los árabes se inventaron el álgebra y se inventaron la alquimia y la cámara oscura y los trasplantes de córnea. O sea, ese esplendor que nosotros veíamos en la Córdoba de los omeyas,
existía en la Bagdad de los abasíes en un grado sumo y maravilloso, y es importante siempre que estemos hablando de Siria y siempre que hablemos de Irak, recordar que eran civilizaciones trascendentales, enormes, gigantescas, porque la idea de mostrar estos pueblos bombardeados por la guerra, rotos por las invasiones, va a hacer que nosotros hayamos perdido toda la idea de grandeza que estos pueblos han tenido y que han dado a la civilización con los números, con las matemáticas, con los astrólogos. Entonces recordemos que Bagdad era uno de los lugares más importantes y maravillosos del mundo, y es un tema también de respeto, recordar las grandezas de los pueblos, aún en los tiempos en que su historia ha sido adversa, como lleva pasando todo el siglo XXI que llevamos con estos pueblos que fueron otrora tan grandes. Sobre Mosul escribió que de Mosul viene la muselina. Esta gente era tan impresionante en sus telas, por ejemplo, Damasco significa brocado. De Mosul viene la muselina. De ahí vienen estas telas maravillosas y fantásticas y que transportaban con finísimos transportes y cosas absolutamente maravillosas. Y ahí había muchísimas especias. Es muy importante lo de las especias, porque resulta que las especias, unos siglos después, van a ser el motor de la era de las exploraciones. Y las especias tenían un sentido mágico, tenían un sentido de alimentación, porque eran las que le daban sabor a una comida que en el mundo europeo no había cómo sazonarse, porque las especias no las producen ellos, las produce la India. Y por el otro lado tenían un tema medicinal, también se utilizaban en la medicina. Y como son tan lejanas, tan inaccesibles y había que hacer viajes tan lejanos, pues eran carísimas. Luego, cuando se den las grandes exploraciones, las especias van a tomar un papel absolutamente fundamental en el relato y en las búsquedas, y nosotros también seremos parte de la quimera de esta búsqueda de especias. Ahí nos va a mencionar por primera vez para Occidente a los pueblos kurdos, porque dice que ahí cercanos a ellos en Irak hay unos pueblos que se llaman los kurdos. Ese es el Kurdistán. Estos pueblos son muy antiguos, están ahí desde la época de la media luna fértil, se les llamaba en esa época los gutíes, y cuando lo encuentras son ya los pueblos kurdos, hoy trágicos protagonistas de una historia que aún no se resuelve, de repartidos como quedaron entre 5 estados: Siria, Irak, Irán, antiguas repúblicas de la Unión Soviética. Quedaron estos pueblos repartidos, hoy buscan un estado en Turquía y en cada uno de estos lugares, y son una minoría en todas partes, y siguen con una lucha eterna por un estado que les prometieron en 1920 y que nunca llegó a concretarse hasta la fecha. Entonces, muchas de las cosas que después nosotros tendríamos referidas a la geopolítica actual, la primera vez que los escuchamos fue en los viajes de Marco Polo. Por eso es que es tan alucinante todo esto. Cuando él describe a Bagdad, la ciudad donde se halla el califa de todos los sarracenos del mundo, recuerden que el mundo árabe, después de la muerte de Mahoma, se dividió en califatos. Califa significa sucesor, y era la manera de encontrar una solución administrativa para la herencia de este mundo a la muerte de Mahoma, teniendo en cuenta que la familia de Mahoma también fue asesinada. Entonces hay quienes creen en la herencia espiritual de la familia de Mahoma y son los seguidores, y esos son los chiitas. Y hay quienes creen en la sucesión, y esos son los sunitas, y esa sucesión se hace a través de califatos. Entonces él lo que va a encontrar es el califato de todos los califatos, el califato de Bagdad. Sarracenos era como se le decía a los árabes en esa época, un término que se utilizaba mucho durante las cruzadas, ir donde los sarracenos. Y dice que allá estaba el califa de todos los sarracenos del mundo. Así como Roma es la cabeza de la cristiandad, en Bagdad se tejen los más variados brocales de paños de oro, de seda,
el nasit, el nac, la púrpura, bordados de toda suerte de animales y pájaros. Es la ciudad más noble y grande de la región. El califa de Bagdad tiene un inmenso tesoro en oro, plata y piedras preciosas. Esa idea que se va formando de los lujos orientales, de estos lugares exóticos donde todo es desbordado, va a tener mucho que ver con estos viajes de Marco Polo, y también habla de Basora. Y después va a llegar donde unos grandísimos que son los persas, que en ese momento son un imperio muy tremendo. Ahí van a llegar a una de las ciudades más famosas, que es la ciudad de Saba. Y ahí, bueno, eso es toda una historia. La historia de la reina de Saba es una historia diferente, pero ahí van a llegar al lugar de donde partieron los tres reyes magos que fueron a adorar a Jesús, y donde en ese momento decían que están enterrados, y se podían ver los cuerpos enteros con el cabello y la barba intactos como si estuvieran vivos. Digo en ese momento porque después van a terminar en Constantinopla y después van a terminar en la Catedral de Colonia, según narra la leyenda. Pero él los pilla por allá. Luego vamos a otro país que fue grande, uno de los lugares por donde pasaban los momentos más importantes de la Ruta de la Seda, y que hoy también atraviesa un destino triste y adverso: Afganistán. Afganistán era uno de los puntos más grandes, era la Bactriana, y era donde había grandes civilizaciones que la historia no recuerda sino en la amarga realidad de los noticieros, pero ellos eran impresionantes en la época de la Bactriana y en la época de toda el paso primero por del budismo y luego del islam. Allá se van a encontrar con la ciudad de Skasem, y esa ciudad de Skasem, que hoy es Ishkahim en Afganistán, es una llanura donde hay muchos castillos en las montañas. Un río cruza por medio de ella. En aquella región hay muchos puercoespines. Cuando los cazadores los acosan con perros, los puercoespines juntados en uno se menean con un gran saña y arrojan las púas que tienen en el dorso y sus costados contra los perros y los hombres, y a menudo hieren a muchos. O sea, como una gran tortuga romana entre escudos, pero con espinas. Entonces esos son los puercoespines. Entonces él después llega Marco Polo a Badakhshan, que es en el actual Tayikistán. Stan significa país. Entonces, si nosotros decimos Tayikistán, Uzbekistán, Turkmenistán, Kazajistán, estamos diciendo el país de los kazajos, el país de los tayikos, el país de los uzbecos. Eso es lo que significa Stan. Estos países formaron durante el siglo XX parte de la Unión Soviética y se conocía como los países de Centroasia. Después de la disolución de la Unión Soviética en el 92, estos países vuelven a ser independientes. Pero son viejos como la moda de andar a pie. Otra cosa es que no hubiéramos oído hablar de ellos en mucho tiempo, pero ahí están. Allí se enfermó y el viaje se retrasó un año, pero en aquella época la gente no tenía afán. Podía viajar durante 20 años. Marco Polo afirma que en este lugar es de donde proviene el caballo de Alejandro Bucéfalo. Imagínense, ya Alejandro era una leyenda por esas tierras. También menciona la Cachemira. La Cachemira es un lugar entre el norte de la India y la creación en el siglo XX de Pakistán. Cachemira es un sitio que aún tiene una disputa impresionante, que fue el lugar donde estaba la residencia del verano de los mogoles. Los mogoles es como se va a llamar a los mongoles en la India, donde van a crear un reino impresionante, el reino del gran mogol. Y allá es donde vamos a ver una civilización muy poderosa y muy grande que hicieron los mongoles allá cuando se encontraron con los marajás. Y entonces en ese momento él habla de la Cachemira, y la Cachemira es un lugar fresco en medio del ardiente calor de la India. Y allí en la Cachemira es donde se encuentran estos animales maravillosos, desde donde se saca la cachemira, y vienen estas bufandas absolutamente maravillosas que lo envuelven a uno en el hálito del misterio delicioso de estas tierras altas, donde se refrescaban los mongoles en los tiempos ardientes de los veranos de la India. Entonces él habla de eso. Y luego llega a un lugar icónico que actualmente queda en el país de Uzbekistán. Ese lugar se llama Samarcanda.
En ese país hay tres ciudades que son Bujara, Jiva y Samarcanda, que son las ciudades de la Ruta de la Seda y que son las ciudades más espléndidas. Y en la ciudad de Jiva fue donde nació Al-Khwarizmi, por el cual hoy hablamos del algoritmo, que es lo que determina los bucles en las redes sociales, y que fue un invento de este hombre. Y uno ve en Jiva la gran estatua de Al-Khwarizmi, porque en esa época la matemática del mundo se estaba desarrollando allá. Entonces, en estas tres ciudades hay una que todas son impresionantes, pero aquí esta que es impresionante, esplendorosa, es Samarcanda. Y en Samarcanda hay una historia de un hombre que vio parado en la plaza donde él vivía, vio un caballo que traía la muerte. Vio a la muerte que lo miraba, y el hombre tomó un caballo y cabalgó 5 días sin dormir, exhausto. Llegó finalmente a Samarcanda, y cuando se sentó en la plaza a descansar de semejante carrera, se encontró a la muerte allá parchada. Dijo: ¿y usted qué hace aquí? Si yo vengo huyendo de usted. Y le dice la muerte: nada, yo tenía una cita con usted hoy a esta hora en Samarcanda. Entonces, esos destinos no se pueden eludir. La muerte lo estaba esperando en Samarcanda y él creía que había llegado hasta allá huyendo de ella. En Samarcanda está una de las tumbas más impresionantes que uno puede ver, que es la tumba de Tamerlán. Esto es hecho en vidrios triangulares de espejos que reflejan luces doradas, con unas luces absolutamente impresionantes que dan una sensación de grandeza que uno no se imagina, porque, digamos, a pesar de lo monumental que pueda ser Occidente, no hay nada que se compare con estas arquitecturas de majestuosidad increíble y de virtuosismo maravilloso que se ven en estas tierras y que tanto deslumbraron a Marco Polo. Entonces él habla de Samarcanda como una ciudad grande y hermosa, llena de jardines, donde se dan todos los frutos que uno pueda desear. En aquella región habitan juntamente los cristianos y los que adoran a Mahoma, que se llaman sarracenos, todos súbditos de un sobrino del Gran Khan. Como los mongoles originalmente no tenían una cultura capaz de, digamos, de competir o de superar a las grandísimas civilizaciones que ellos conquistaron con sus caballos y sus arcos, entonces ellos lo que hacían era que se sometían a esas culturas, las dominaban militarmente, pero se dejaban influir por ellas. Y así fue que el imperio mongol se hizo tan grande, fue por entender la grandeza de las culturas que ellos conquistaron. Entonces por eso es que van a volverse tan importantes en China, porque la dureza estaba en China. Y entonces aquí en este momento también ellos lograban establecer un margen de tolerancia. El tema con los mongoles es complicado porque ellos decían que primero las torres de cráneos y luego las de ladrillos. Entonces el nivel de mortandad de una invasión mongola era verdaderamente aterrador. Pero luego, cuando ya se estabilizaban las cosas, ellos entraban a absorber las civilizaciones que habían conquistado y a respetar las costumbres de esas civilizaciones, y esa capacidad para entender, respetar y absorber las riquezas de la cultura del otro fue lo que le dio a este imperio la grandeza. Entonces tomó la grandeza de los otros, pero la supo leer. Por eso, allá en ese momento usted podía encontrar a los cristianos y a los sarracenos y a todos ellos que adoraban a Mahoma, y que todos eran súbditos del sobrino del Khan, es decir, no había una exigencia religiosa particular, sino que cada uno se le respetaba su origen histórico. Luego nos vamos por el desierto, primero por las montañas y luego por el desierto. Y vamos a atravesar las montañas de Pamir, que son importantísimas en la Ruta de la Seda, que quedan en lo que actualmente es Tayikistán, es decir, el país de los tayikos. Y allí alcanza a Kashi, que es la actual ciudad de Xinjiang.
Después de varios días de camino por otras regiones se encuentra con la ciudad de Lop, en la cuenca de Tarim, en la actual China. Ahora sí, ya llegamos a China. Situada en la entrada de un gran desierto también llamado de Lop, que según cuentan es un desierto tan largo que uno tarda un año atravesando por su parte más ancha. Entonces él existe todavía en Lop. Entonces Marco Polo cuenta que en ese desierto había fantasmas y que esos fantasmas acosaban a los viajeros. Entonces, el desierto es suficientemente asustador en sí mismo, pero si además hay fantasmas en el desierto, aquello debió haber sido muy asustador. Porque uno, ¿para dónde coge? Imagínate. Entonces, tras el paso por el desierto, va a llegar a Karakorum. Y Karakorum queda en la actual Mongolia, en el país de Mongolia en este momento. Es su capital, pero en esta época todo era parte de ese gran imperio. Y ha llegado el momento de hablar del Gran Khan, el señor y rey de todos los tártaros. Después fue en esa ciudad donde comenzó el señorío y el imperio de los tártaros. Esa es una manera en como llamamos a los mongoles. Y es una manera como se llama a los mongoles también en Rusia. Porque los mongoles, digamos, eran una cantidad de pueblos que habían surgido a partir de una leyenda que decía que iban a ser Temujin el hombre con la mancha de sangre en la mano que unificaría a los pueblos de la Mongolia. Y eso sucede, se unifican los pueblos y en cada lugar los van a llamar de una manera diferente. Por eso es que es difícil rastrearlos con los siglos, porque ellos finalmente se terminaron asimilando allá. Entonces, ahí los llamamos tártaros, en Rusia también los llamamos tártaros y él lo hablaba el rey de todos los tártaros. Aquí Marco Polo cuenta una historia en la cual identifica al antiguo rey de China con el Preste Juan y se habla del Preste Juan como un reino cristiano en donde un rey estaba rodeado de no creyentes, de infieles, pues de no creyentes, y que él era único ahí. Y entonces dicen que este rey fue derrotado por Gengis Khan y ese líder logró unir a todos los tártaros. La leyenda del Preste Juan es, digamos, una leyenda que se ve muchas veces, que se le atribuye a Etiopía, que se le atribuye al Negus también como el líder de los pueblos etíopes que tienen hasta el momento 250 generaciones seguidas y que darían como el estirpe de Haile Selassie. El Preste Juan da para todo. O sea, todo el mundo está parchado con el Preste Juan en algún momento. Por eso es que es tan impreciso el relato en este punto. También estos relatos pues están llenos de una gran imaginación, pero lo que va narrando en realidad corresponde a mundos que eran verdaderamente maravillosos. Entonces dice que todos los reyes tártaros descienden de la estirpe de Gengis Khan, que había sido 5 años de Kublai Khan, el que había reinado y que reinaba todavía y cuyo poderío es mayor que el de sus 5 predecesores. Entonces ya llega, digamos, a donde vamos, ¿sí? A lo que vinimos, ya propiamente. Entonces luego Marco Polo describe las costumbres de los mongoles de la estepa, su vida entre los camellos y los bueyes. Ellos tienen estas carpas redondas que pueden armar y desarmar, y esa capacidad de movimiento de los mongoles era lo que hacía que fueran tan poderosos y que los pueblos sedentarios no tuvieran cómo repelerlos y no tuvieran a dónde huir. Entonces ese manejo de la estepa, esos caballos que tenían esa pezuña capaz de moverse entre la piedra de la estepa, fue los que le dieron a ellos todo ese poderío. Entonces dice que ahí se detuvo con detalle en describir sus cabañas en forma de tiendas recubiertas de pieles. Marco Polo continúa su viaje y llega a un lugar que se llama Sanadú, la nueva capital construida por el Khan. Según la arqueología, esto estaba en China. Sanadú es como un misterio porque Sanadú es que era el palacio de los palacios, de la locura furiosa, que eso por allá, mejor dicho, el lujo era inimaginable. Entonces, a 3 días de camino se encuentra la ciudad de Sanadú, construida por el gran Kublai Khan, en la cual hay un palacio de mármol muy grande y hermoso, cuyas salas y habitaciones están adornadas de oro, pintadas con dibujos de animales, árboles y flores de muchos colores. Junto al palacio se encuentra el bosque del rey rodeado por muros de mármol.
En ese bosque hay fuentes y ríos y muchos campos. Hay ciervos, gamos, cabras, que sirven de alimento a los halcones del rey cuando un guardián se muda. A veces el monarca caza allí y lleva a la grupa del caballo que monta un leopardo domesticado que azuza contra el cervatillo o un gamo, y cuando el leopardo le ha traído la presa se la da a los halcones. O sea, digamos, aquí se vuela de todo relato, pero Xanadu se vuelve un lugar mítico, porque inclusive en la famosa película del Ciudadano Kane, el Ciudadano Kane tenía un gran emporio, un castillo que llamaba Xanadu. Michael Jackson tenía una tierra que llamaba Xanadu. Olivia Newton-John hizo una película que se llamaba Xanadu. Xanadu después lo va a coger Hollywood sin tener mucha idea de qué era, pero por los viajes de Marco Polo le sonaba que eso debía haber sido muy tremendo, y cada vez que la quieren montar de algo se inventan un Xanadu que originalmente es uno de los destinos espléndidos de los viajes de Marco Polo, y eso lo vamos a ver en el otro capítulo, cuántas de las referencias sobre las cuales se basarán muchísimas de las historias de Occidente vienen de estos viajes de Marco Polo. O sea, aquí nosotros estamos haciendo relatos fundacionales, porque es a partir de estos viajes que la imaginación de Occidente va a llegar hasta el delirio y buscará en las rutas de las exploraciones todos estos relatos, y se encontrará con las equivocaciones más grandes, como venir a América buscando a Cataya y Pango y no dándose cuenta que encontraba un continente totalmente distinto. O sea, esto va a tener una trascendencia impresionante. Quiero contar algo extraordinario que olvidé relatar antes, dice. Cuando el gran Khan se encuentra en su palacio siempre hay lluvia y niebla. El gran Khan tiene entonces a su lado unos sabios, magos y astrólogos que con su ciencia y hechizos suben al techo del palacio y ordenan a las nubes y a la lluvia y al mal tiempo que se alejen de la casa de su señor, y así nunca vuelva a llover sobre el palacio. O sea, el Khan tenía poderes meteorológicos que era capaz de realizar a través de los magos y los hechiceros, que eso sí ya es, mejor dicho, pasarse uno de toda pasada, si ya tienes poderes sobre la lluvia y sobre las nieves. Hay también otros monjes llamados Senzin. Son hombres que viven con muchos sacrificios, pues comen muy poco y ayunan muchos días a lo largo de todo el año y solo beben agua. Pasan casi todo el tiempo de su vida haciendo oración y por esa razón llevan una vida muy dura. Entonces luego ya nos empieza a contar del poder del Khan y su palacio. El gran Khan es un hombre muy poderoso, es el hombre más poderoso del mundo. Posee tierras, tesoros, súbditos como ningún otro emperador que jamás haya reinado antes en la tierra, como se verá en los capítulos siguientes. Sobre su palacio dice, este es el palacio más grande y maravilloso que nunca se ha construido. No tiene varios pisos, pero su fachada se levanta a unas 10 palmas de altura desde el suelo. El techo es muy alto y está primorosamente pintado, y en su alrededor un gran muro de mármol sostiene una terraza que rodea todo el palacio, de tal forma que el gran Khan puede pasear por allí y desde ahí vigilarlo todo. Las paredes de las salas y de las habitaciones están totalmente recubiertas de oro y de plata, y en ellas se representan hermosas pinturas de leones, pájaros y toda clase de animales, y otros hermosos cuadros con historias de batallas. En el salón principal se pueden sentar a comer al mismo tiempo más de 6.000 hombres. Detrás de las murallas y entre el palacio hay unas 400 habitaciones con amenos jardines cubiertos de praderas y arbustos silvestres de frutos sabrosos. En un palacio tan grande y hermoso, tan bien proporcionado que ningún hombre en el mundo podría construirlo o imaginarlo mejor. Por fuera del palacio y a poca distancia, el gran Khan mandó construir un monte artificial sembrado con hermosos árboles cuyas hojas nunca mueren. Entonces, esta manera de describir algo inimaginable desde esa Europa que estaba despertando a la posibilidad de mundos lejanos y maravillosos, va a exaltar hasta la locura las fantasías de la gente de su época. Dice, después de las riquezas del dinero y del comercio y de la astrología, cuando va a llegar a Kambalú. Kambalú es la ciudad que hoy llamamos Beijing, o que antes se llamaba Pekín también. Llegan a Kambalú y hay tantas y tan maravillosas mercancías que superan en volumen a cualquiera de las ciudades del mundo entero.
Allí llegan piedras preciosas, perlas, seda y preciosas especias en una incalculable abundancia desde la India, Manguí, Catay y otras regiones lejanas, porque además eran centros donde venían todas las maravillas de las demás civilizaciones. Ahí se va a encontrar con una cosa que le parece la locura furiosa: el dinero, el papel moneda. Más adelante, en el Renacimiento, Europa acuñará las monedas y el dinero, pero todavía no ha pasado eso. Entonces se extrae la corteza del árbol. Después la cortan en pedazos de diferentes tamaños. En todos estos dineros se imprime el sello del gran señor y hacen fabricar tal cantidad de estas hojas de moneda que podrían pagar todos los tesoros del mundo sin que les cueste nada. O sea, esta es la descripción del dinero. Esto todavía no lo tenían ellos. Es una cosa increíble lo que él hace imaginar a la gente. Luego el sistema de postas. Este sistema de postas que voy a describir lo teníamos también entre los incas, que se podían comunicar entre Lima y Santiago en 36 horas por el sistema de postas, pero esos tiempos no han llegado, todavía no se sabe de eso. Así que por ahora hay en las pequeñas aldeas de 3 en 3 millas un hombre que lleva con un relevo, lleva una gran cantidad de monedas colgantes de hierro para que suenen de lejos cuando galopa. Estos van como el viento, pero nunca más allá de 3 millas, y el que los oye venir se apronta a relevarles. Y así es que tiene el sistema de postas. Como le digo, nosotros con los incas los teníamos breves, pero ellos no lo sabían, así que cuando se encuentra con estas postas, Marco Polo queda muy descrestado. Cuando en una provincia hay malos tiempos y están pasando dificultades, el Kan en ese momento les envía recursos para apoyarla y deja de cobrarles impuestos. Interesante ese Kan, ¿o no? O sea, en lugar de caerles, lo que hace es aliviarles los impuestos y darles recursos. Y eso también era parte de lo que hacía que el imperio fuera fuerte. El imperio era fuerte porque sabía ser generoso y porque sabía ser justo en muchas de sus cosas. Entonces, él contaba también que el gran señor les da sustento y vestido a más de 5,000 astrólogos y adivinos que viven en la ciudad de Cambaluc. Todos se dedican sin descanso a la práctica de la astrología, estudiando los signos de los planetas, de las horas y de los minutos de todos los días durante un año entero. De tal forma, esos astrólogos saben qué tal lunas habrá, cuándo habrá relámpagos, truenos y tempestades y cómo serán todos los tiempos. Entonces, cada uno de estos relatos va exaltando un mundo que hasta ahora no existía y que solo va a ser parte de esta imaginación. Entonces dice que ellos, los astrólogos, saben cuándo va a temblar, cuándo va a haber vendavales o lluvias abundantes, y tienen también el conocimiento de saber si habrá pestes o enfermedades o guerras. Marco Polo reporta el uso de piedras negras para cocinar carbón. Esto es el carbón, es el uso del carbón mineral que no estaba extendido en Europa por entonces y que después sería la fuente energética más impresionante, sobre todo durante la Revolución Industrial. Entonces los venecianos describen también puentes enormes de mármol con estatuas de leones y el mayor lujo posible. Esta es la primera vez que en los relatos de Occidente vamos a oír hablar del Tíbet. Sobre el Tíbet habla de sus riquezas, de los hechiceros y los astrólogos que la habitan, y que sus perros son los más grandes del mundo, que tienen el tamaño de un asno. Bueno, no sabemos si tenían esos perros así de grandes, pero es como él los menciona. Pero el Tíbet aparece en el mapa ahí. Entonces aparecen una cantidad de nombres por primera vez. El Tíbet, los kurdos, es el descubrimiento de lugares que Occidente no tenía antes, y como después Occidente es el que va a contar la historia, para Occidente esta va a ser como la fuente primaria de la manera como ellos van a describir el mundo. Por eso esto va a ser tan importante. Habla de Bengala, que se encuentra al sur del Golfo de Bengala. Pero Marco Polo, cuando estuvo ahí en el año del 1290, todavía el Kan no había llegado a Bengala. Llegarían a la India, harían un nivel de conquista muy grande, pero en ese momento estaban tratando de llegar a Bengala. Dice que allá hablaban su propia lengua y que todos los habitantes eran idólatras, que se alimentaban de carne, arroz y leche, y que había abundancia de algodón, jengibre, azúcar y otras más. Las especias son muy importantes cuando está hablando del jengibre, cuando está hablando de todo eso, porque era la manera de conservar los alimentos. No existe la refrigeración, entonces la sal y las especias
son absolutamente importantes para poder manejar todo eso. Es este mundo donde todo lo que ellos necesitan se va a poder encontrar, este mundo donde es posible todo. Entonces ellos siguen, pues este viaje dura 20 años, ¿no? Entonces por eso es que vamos relatando tantas cosas. Va a haber allá a las catapultas. En la Edad Media, en Europa, existían las catapultas. Entonces lo que va a hacer Marco Polo es recomendarle al Khan que utilice las catapultas para romper las murallas de Cianfu, con lo cual le da un tip tecnológico que fue de gran ayuda en ese momento. Después de varias jornadas de camino, se llega a la magnífica y noble ciudad de Qiansai, hoy Hanshu, una ciudad enorme, que quiere decir ciudad del cielo. Gracias a su belleza, excelencia e importancia, es la mayor ciudad del mundo, pero ya vamos en la mayor ciudad del mundo, cada una es la mayor ciudad del mundo, por eso el libro lo van a llamar el libro del millón, ¿ve? Porque todo es lo mejor del mundo mundial, todo es en millones, todo es más grande, todo es más tremendo, o sea, es como todos los aumentativos. Ya cuántas ciudades más importantes del mundo y más grandes del mundo hemos visto hasta este momento del relato. Entonces es la mayor ciudad del mundo y la principal de la provincia de Mangi. En esa ciudad es posible gozar de placeres sin fin, o el que puede entrar allá llega a creer que se encuentra en el paraíso. O sea, cada vez esto se va poniendo más impresionante. Muchos estanques y parques y un mercado que puede sustentar a más de 100.000 habitantes que en esa época eran inimaginables. A lo largo de las calles principales que atraviesan la ciudad de un extremo a otro, hay muchas casas y grandes jardines rodeados de muchos y hermosos rosales y jardines. Hay una cosa que es, digamos, que es la locura, es que realmente cuando uno va, por ejemplo, a Persia, hay palacios en turquesa que tienen jardines y tienen fuentes de agua y están rodeados de naranjales y jazmines, y además de reflejarse en el agua, huelen a jazmín. O sea, hay cosas que uno ve que realmente describe la magnificencia de lo que Marco Polo vio. O sea, puede que haya sido bastante exagerado, pero en realidad hay lugares en esta ruta que son increíbles, de verdad, y él los describía con el asombro de quien los veía por primera vez. En Qiansai, por las calles pavimentadas, van y vienen grandes coches provistos de cortinas y cojines de seda que pueden llevar hasta 6 personas. Todos los días, tanto hombres como mujeres toman estos carruajes para pasear con ellos, de modo tal que es infinito el número de carruajes que atraviesa la ciudad, el trancón, pues. Y luego va a hablar de Cantón, una ciudad llamada Cantón, que es grande y noble. Es el puerto de donde vienen a parar las naves de la India. La India en ese momento es una civilización muy grande también, descargando los tesoros de piedras finas y de un gran valor, y de perlas muy gordas y del mejor oriente. Es el puerto de expansión de todo Mangi. Hay un movimiento continuo de mercaderías y un mercado de piedras preciosas que es maravilloso. Y de ese puerto van a todas las provincias de Mangi y por otro cargamento de pimienta que van a Alejandría, Egipto, y a otro lugar para ser exportado a la tierra de los cristianos. Hay cientos que vienen de Cantón. Ese es uno de los puertos más importantes del mundo. Y luego llega a la provincia de la ciudad de Tiangong, en donde hacen los platos de porcelana más bellos que puedan verse. Los chinos tienen en la profunda arqueología la pintura de la porcelana china en la época en que otros pueblos estaban en el Neolítico. O sea, tienen unos niveles de desarrollo histórico muy tempranos y muy poderosos en comparación con los pueblos que lo rodeaban. En ninguna parte se hacen iguales sino en esa ciudad, y de ahí se desparraman por el mundo entero, y no son caros, pues, comerciante, ¿no?
pueden costar por ahí un ducado veneciano. Se puede comprar 3 fuentes tan bellas que no podrás encontrar nada mejor. Entonces, hasta ahí es que llega, o sea, el viaje va hasta ahí. Y luego nos vamos a regresar. Y para regresar nos vamos a demorar otro rato porque pues es que estamos muy lejos, ¿no? Salimos de Venecia y ya estamos en Cantón y estamos en Jiangsu. Entonces para devolvernos nos va a tocar una travesía muy grande y en el regreso nos vamos a encontrar miles de historias increíbles porque nosotros nos vamos a regresar por Vietnam, por Java, por Ceilán, nos vamos a regresar por un montón de lugares, por eso que llamaban Zipango, que era el oro de la quimera que guiaría a Golón a través de la travesía del océano. O sea, tanto el viaje de ida como el viaje de regreso es una cosa maravillosa. Entonces nosotros nos vamos a venir por otra ruta y nos vamos a encontrar unas maravillas y a partir de estas maravillas va a llegar a tal nivel la exultación de la imaginación de los europeos y toda la pluma de Rustichello de Pizza, que es desde ahí donde toda la fantasía, la maravilla y toda la admiración de Marco Polo se va a volver relato. La forma como esto se vuelve relato, el viaje de regreso, todo lo que nos vamos a encontrar en el camino, las maravillas de Java y de Ceilán y estos mundos inimaginables que por primera vez se van a narrar en los largos inviernos, en la Europa medieval, en los tiempos antiguos, en los grandes castillos, en los tiempos del frío, en los puertos de Venecia y en un mundo que se apresta a imaginar la maravilla de un viajero que es capaz de traer la palabra de lo que ocurre al otro lado de la tierra, es lo que vamos a contar en el siguiente y último relato de estos 3 capítulos de la historia maravillosa de los viajes de Marco Polo. Entonces, desde las maravillas de perlas, de brocados, de muselinas, de palacios maravillosos, de Karakorum, del Gran Khan, de China fantástica y esplendorosa con las ciudades más grandes y más bellas del mundo, de los palacios de mármol, de las pinturas de ciervos, de todas estas maravillas de las especias, de las costumbres, de la seda, de toda la imaginación y de toda la realidad de un mundo verdaderamente espléndido al que asiste con el asombro más increíble este viajero y se encuentra con las maravillas de China en los tiempos del Khan y ve con sus propios ojos las maravillas de Oriente y desde el viaje gigantesco que emprende desde ese puerto de Venecia hasta el otro lado del mundo en la narración de Ana Uribe. Y para ustedes feliz día, cualquier día que se sea. Este podcast fue posible gracias al equipo de la Casa de la Historia. Diana Suárez, Milena Beltrán, Arturo Jiménez Viña, Daniel Moreno Franco. Grabado en Los Gatos Estudio, la edición y la musicalización de Eduardo Corredor Fonseca, de Rueda Sonido y siempre con la ayuda fuerte y poderosa de Santiago Espinosa Uribe y Laura Rojas Aponte del podcast Cosas de Internet. Y recuerden que la lista de las canciones la pueden encontrar en las notas de YouTube de dianauribe.fm.